Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, y sobre todo una bienvenida muy especial a la Secretaria General de Formación Profesional, que una vez más acude de sumo grado al Consejo Escolar del Estado, donde se siente como en su casa porque ha sido y es parte de él, y además con una sensibilidad muy especial, ya lo sabéis absolutamente todos, respecto a las opiniones del Consejo Escolar del Estado. Lo hace porque entendíamos que era importante, ante un proyecto normativo como el que ya habéis recibido, que nos diese ese marco general para que nos permita hacer mejor nuestro trabajo. Una de las líneas de nuestro plan estratégico era precisamente en que consejeros y consejeras estuviésemos formados correctamente para poder acometer nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. La Ley 3 del 2022 hablaba de integrar y ordenar la FP. Ordenar, integrar, ordenar. No sé cómo habrá sido el proceso. Sin duda complicado, porque dar respuesta a lo que la Unión Europea exige de trabajar el aprendizaje a lo largo de la vida, y un aprendizaje además que de verdad ponga en el centro a las personas, como así dice el preámbulo del Real Decreto, y que sea flexible, accesible, acumulable y aplicable. Por supuesto, no es tarea fácil. Por eso que no es tarea fácil y que tiene distintas... Seguro, no lo sé, Clara, pero me corriges, que habrá habido dificultades y cómo se han podido solucionar. Pues tener esa visión de primera mano es muy importante para nosotros. Primero, la Secretaría General hará una exposición y después vamos a abrir un turno de preguntas para, en la medida de lo posible, intentar poner luz sobre aquellas zonas que tenemos menos claras, que nos permitan poder trabajar en las mejores condiciones en la elaboración de nuestro dictamen. Sabemos que hemos convocado con poquito tiempo, pero era con poquito tiempo o no hacerlo. Entonces, gracias por buscar ese hueco en la agenda que nos permita poder ponernos en situación de hacer bien nuestro trabajo. Reiterando las gracias y la bienvenida, cuando quieras, Secretaria General, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Encarna. Es verdad que yo me siento como en casa y me hace mucha ilusión venir siempre al Consejo Escolar del Estado, porque aquí hemos pasado muy buenos ratos y me dio mucha pena cuando tuve que dejar de no venir, porque me parecía que era un sitio donde llegábamos a acuerdos de manera constructiva y relajada. Como eso no siempre se produce, pues en fin. Y también pido disculpas porque, bueno, lo ha comentado Encarna, pero la responsabilidad, la verdad, no es de ella como presidenta, sino mía, que en los tiempos y para esta reunión decía que andamos muy ajustados porque este Real Decreto tiene varias dificultades añadidas, que os voy a intentar contar muy rápido, pero una de ellas es que tenemos que negociarlo en dos comisiones sectoriales, que es la Conferencia Sectorial de Educación, la Conferencia Sectorial de Formación para el Empleo, que se ha llamado hasta ahora, en el Consejo General de la Formación Profesional también, en la Mesa de Diálogo Social. O sea que al final tenemos que negociarlo a muchísimas bandas, y eso hace que el calendario pues se nos vaya yendo. Algunos estáis en algunos sitios compartidos, con lo cual vais a escuchar lo mismo unas cuantas veces y vamos a negociar. Veo a Sandra que se ríe, pero bueno, pues nos va a tocar negociar, pero con sombrero distinto en cada uno de los sitios, ¿no? Mira, es verdad que voy a intentar... He preparado una presentación que vamos a abrir. Sí, compartimos pantalla. Compartir, ¿no? Ahí sí. Compartir. Aquí, ya está. Fenomenal, ya está. Vale. Mirad, a raíz por situar, solamente me voy a intentar centrar en las cosas que me parecen más relevantes, por luego después tener un tiempo de debate y porque me han dicho que intente ajustar los tiempos. Entonces, ya sabéis que la ley orgánica
La 3 de 2022 lo que hizo fue ordenar e integrar toda la formación profesional. Lo que hasta entonces eran dos subsistemas, el análisis de ambos hacía que viéramos que no daba respuesta a la realidad que hay ahora mismo y a la realidad laboral, lo que necesitan los profesionales y lo que necesitan las empresas. Y por tanto teníamos que cambiar el modelo para que fuera más operativo, ¿no? Y esta ley orgánica, que por cierto, como ha hablado Encarna, de todo lo que tiene que ser el ámbito europeo, es verdad que ahora mismo la Comisión Europea la pone como ejemplo del sistema más moderno, más actualizado y más potente de toda la Comisión Europea, de toda la Unión Europea. Yo creo que vale la pena decirlo porque algunas veces no nos sentimos orgullosos de esas cosas, ¿no? Mirad, en la ley orgánica, si recordáis, lo que habíamos planteado era que, dado que toca muchas cosas, queríamos hacer un desarrollo reglamentario que, aunque fuera muy amplio, y es el caso de este Real Decreto, que ya habéis visto que tiene muchas páginas, y es, en fin, yo os deseo una feliz lectura, pero pensad en quienes lo hemos escrito, que hemos intentado que sea lo más sencillo posible, pero es verdad que pensábamos que era mejor tener unos reales decretos que aunque fueran amplios, fuera mucho más fácil su manejo, tanto por el profesorado, por los centros, por las administraciones, para tener todo recogido, que no una hilera de normativa desagregada que al final resulta muy difícil manejar. ¿Vale? Y sabéis que siempre hemos hablado de dos reales decretos grandes, que son esos que tenéis ahí en la pantalla, y del que vamos a hablar hoy es del más importante, diría yo, que es el de ordenación. Luego hay otro en el que estamos empezando a trabajar ya, que es el de los elementos del sistema de formación profesional. Hay otro que ya está en marcha también, que es el Real Decreto, en el que lo que estamos haciendo es establecer los grados A, B y C del sistema. Ahora comentaremos un poco en qué consiste. Y el de acreditación de las competencias básicas, y con eso de momento haremos la primera etapa para la construcción del nuevo sistema, quedará cerrada. Sabéis que tenemos un Real Decreto de acreditación de competencias profesionales cuando se adquieren a través de la experiencia laboral, pero de las competencias básicas para personas adultas no existía, y es algo que es importante, no importantísimo, para no perder a todas las personas adultas a la formación. Mirad, la complejidad de este Real Decreto ha sido, además de su extensión, porque es verdad que había que tocar muchas cosas, teníamos que regular lo que antes eran dos sistemas con una distribución de competencias distinta. En toda la parte que tenía que ver con la formación profesional del sistema educativo, tenemos una distribución competencial con carácter autonómico determinada, que no se corresponde con la que tenía que ver con la formación profesional para el empleo hasta entonces, donde no están transferidas las competencias, y eso significaba que en este Real Decreto teníamos que conjugar, pero convirtiéndolo en un único sistema, con una diferente distribución competencial. Y luego que sustituye a todas esas normas, que no voy a enumerar, pero que como normas muy potentes y básicas, pues para que veáis ahí un poco, y eso es lo que hace que sea tan complejo. Tiene 10 títulos y 232 artículos, que creo que se quedará en uno porque hemos detectado que es, ya nos hemos empezado nosotros mismos a hacer enmiendas, como es inevitable cada vez que vas leyendo. O sea que, pero bueno, eso es entre todos hacer mejor las cosas. Los 10 títulos que veis son estos: la organización y los tenéis ahí delante, organización y modalidades, grados, acreditación, certificados y títulos, es decir, que se obtiene en la oferta, la formación en empresa o organismo equiparado, el profesorado, personal formador y expertos, la acreditación de competencias, la orientación profesional, los centros, la evaluación y la calidad del sistema y la gobernanza. Es decir, sigue un poco para desarrollar una estructura muy similar a la ley. Y además en los anexos aparecen los currículos de los módulos profesionales nuevos para los ciclos formativos, que ahora veremos cuáles. Por ir de manera rápida, esto lo conocéis todos y de sobra, ya sabéis que la estructura que se ha creado es una estructura de 5 grados escalonada, que lo que hace es generar itinerarios formativos.
de tal manera que desde lo más grande a siempre digo lo mismo, desde lo más grande a lo más pequeño, desde lo más pequeño hasta lo más grande, cada persona pueda entrar en un grado A si es una persona trabajadora que compatibiliza con otras responsabilidades, o a un grado B o a un C. El grado D, por centrarnos en lo que, además del sistema de formación profesional, forma parte del sistema educativo, el grado D son los ciclos formativos, de grado básico, de grado medio y de grado superior. Y el grado E, recordad, son los cursos de especialización que pueden ser de grado medio o de grado superior y que dan opción al título o bien de especialista o bien de máster profesional. Y luego todos los otros grados, ya sabéis que se hacen por desagregación, por troceo, ya sé que la palabra es horrible, pero es muy perfecta. Troceando la formación, de tal manera que si un ciclo formativo se puede dividir en 2 certificados profesionales que tengan entidad en sí misma y que permitan encontrar un puesto de trabajo, aunque sea en un menor espectro, se puedan impartir. Y luego esos se vuelven a trocear para dar lugar a los grados B, que son los certificados de competencia, que serían un único módulo profesional, una asignatura para los que no recordéis el sistema de formación profesional. Y luego más incluso, si no necesito todo el módulo, sino algunas realizaciones profesionales que están cambiando porque las tecnologías hacen que algunos procesos se hagan de distinta manera, lo que hacemos es coger realizaciones profesionales, lo que llamamos lo que son los resultados de aprendizaje en formación profesional, para ofertarlos de manera independiente. Y eso son el grado A, que son las microacreditaciones o las microformaciones, que oís hablar mucho de ellas, porque en realidad son las que dan más agilidad al sistema, estos grados más pequeños, sobre todo para trabajadores, para personas trabajadoras que o bien ya están ocupados o bien desempleados, pero que tienen que empezar a trabajar y que les permite una formación mucho más inmediata. Por contaros algunas novedades del tema de los grados. Si os dais cuenta, antes de pasar, por comentaros algo en esto lo que implica, este sistema lo que implica es que la oferta, el catálogo de ofertas se multiplica enormemente. Es decir, si hacemos un ejercicio de aproximación de un ciclo formativo, imaginad que salen aproximadamente 2, pueden salir 3, pero 2 certificados profesionales, que es el grado C. De cada certificado profesional saldría una oferta de cada uno de los módulos que tuviera entidad en sí mismo. Imaginad que fueran entre 3 y 5. Y de cada uno de esos, las realizaciones profesionales, los resultados de aprendizaje que pudieran ser autónomos y tuvieran significado, que podríamos estar hablando, imaginad, de en torno a 4 o alguno más. Eso significa que nos estaríamos moviendo en que de cada ciclo formativo podrían salir hasta 40, 45 ofertas de formación en el mercado, en el catálogo de las ofertas de formación profesional. ¿Qué hace eso? Pues que el sistema sea completamente flexible, ¿no? Y accesible. Cuestiones importantes. ¿Cómo montamos esto? Pues mirad, en las ofertas, al publicar un currículo de un ciclo formativo, necesariamente se va a publicar ese currículo más los currículos de los grados C que resulten de partir el ciclo formativo, los grados B y los grados A, con independencia de que luego pudieran salir alguno más. Pero ya se publican todos los currículos, porque al final son los mismos. Es decir, el origen, ya no existen currículos diferenciados como hasta ahora para los ciclos formativos y los certificados de profesionalidad. El currículo es el mismo, lo que pasa es que se va acotando, por tanto se va ajustando mucho más. Claro, la formación, la cualificación se ajusta mucho más a un perfil mucho más concreto, un perfil mucho más amplio. Esta es la diferencia entre la oferta sea más amplia o más ajustada. Imaginad que hay una determinada formación que se queda en un certificado profesional. ¿Por qué? Porque no da más sí para hacerlo más grande. Bueno, pues cuando se publica ese certificado profesional, que es el grado C, también se va a incluir en la misma norma la oferta de grado B, la oferta de grado A. Y una cosa importante, se mantienen los certificados de profesionalidad en vigor. Comento esto porque a menudo se ha
se ha puesto en cuestión con cierta preocupación. Hasta ahora hay certificados de profesionalidad en el mercado que no siguen este espíritu realmente, porque son unos currículos diferentes para conseguir lo mismo, pero no vamos a hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque no queremos generar inquietud en el sistema, ni queremos generar inquietud en los trabajadores que se están formando, ni en los centros de formación, ni en las administraciones. Por tanto, se van a mantener y van a coexistir con el montón de certificados profesionales que en el mismo grado van a ir a aparecer, ¿vale? Y para eso os pongo ahí trabajos en curso para hacer ese Real Decreto. Se está trabajando con todos los ciclos formativos de grado B, de grado básico, de grado superior, para hacer esas particiones, y eso se está haciendo por docentes especializados en cada una de las familias profesionales, porque ya sabéis que desde la Secretaría General siempre entendemos que quien mejor puede hacer sus trabajos es quien está impartiéndolo en el día a día y quien sabe qué tiene entidad y qué no tiene entidad para partirlo de alguna manera, ¿no? El diseño curricular, ya sabéis que en formación profesional siempre es modular. Intento ir un poco rápido con carácter modular. En lo que insistimos en el Real Decreto es que el módulo profesional es la unidad de diseño, pero no necesariamente la unidad de desarrollo curricular en el centro. ¿Por qué? Pues porque tenemos que conseguir que las metodologías activas entren en la formación profesional, porque si el principal esfuerzo que estamos haciendo es aproximar la formación profesional para que sea de calidad a la realidad que se van a encontrar las personas en formación, los estudiantes, cuando salgan al mercado laboral y quieran montar su empresa o quieran trabajar en una empresa o en definitiva quieran buscar un trabajo, hay que intentar trabajar con metodologías activas más vinculadas a proyectos, rompiendo en muchos casos los módulos profesionales para trabajar por proyectos que impliquen a distintos docentes de distintos módulos. Es decir, metodologías que por otra parte también se recomiendan en otras etapas educativas, ¿no? La formación profesional no es diferente en ese sentido. Entonces se insiste mucho en que a efectos de diseño es así, pero a efectos de organización curricular los centros pueden realizar organizaciones curriculares. Insistimos mucho en el Real Decreto en la autonomía de los centros, porque nos parece que es cada centro el que conoce cuál es su entorno productivo, con qué empresas juega para poder enviar a sus estudiantes a hacer la formación en empresa, y es la que sabe cómo plantear las cosas de la mejor manera posible, también conociendo cuál es el perfil de sus estudiantes, ¿no? Y una de las grandes novedades muy consultadas, yo diría que la más consultada con el profesorado, es esta que os voy a comentar. Y es que en adelante los ciclos formativos o los cursos de especialización que se publiquen desde el Ministerio como norma básica no van a tener contenidos. Y explico esto. En formación profesional ya sabéis que en ese sentido siempre se ha ido un poco por delante, porque ya en Europa se empezó a hablar del tema de las competencias, que luego han llegado a otras etapas educativas, pero siempre los diseños curriculares se empezaron a hacer por resultados de aprendizaje, objetivos recogidos en términos de resultados de aprendizaje, es decir, en términos competenciales. Y ahí todos los ciclos formativos y todos los cursos de especialización tienen sus competencias generales, sus competencias específicas, sus competencias profesionales, personales y sociales, que ahora vamos a llamar para la empleabilidad. Entonces ahí la cuestión es que los contenidos, lo que nos decían muchos profesores, era que realmente los contenidos les bloqueaban porque era lo que se quedaba obsoleto y porque los resultados de aprendizaje en formación profesional son tan detallados y dicen tanto lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, que el contenido, el decir con qué sistema operativo debo conseguir esto, es lo que quedaba obsoleto. Por tanto, el profesorado siempre nos estaba diciendo que nos tenemos que saltar y no seguir los contenidos porque los contenidos se quedan obsoletos y además nos bloquean. Si sabemos lo que tenemos que hacer, podemos hacerlo. Es verdad que es ligeramente distinto a otras etapas educativas en ese sentido. Pero era tan generalizado el comentario por parte de todo el profesorado que al final
decidimos hacerlo y ya está. Por tanto, se mantienen los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, además de los otros elementos que son especialmente relevantes. En cuanto a la estructura de las ofertas, la estructura de cada grado, voy a centrarme más en los nuestros de carácter del sistema educativo, pero todos se organizan a partir de módulos profesionales, esa MP que tenéis ahí en rojo, excepto los grados A, que al ser tan chiquititos, lo que tienen son bloques formativos porque el grado A en sí mismo es menor que un módulo profesional, ¿vale? Que son esas microformaciones con varios resultados de aprendizaje. El grado B y el grado C tienen varios módulos profesionales, pero siempre tienen módulos profesionales que desarrollan habilidades técnico-profesionales, o sea, que están muy vinculados a los estándares de competencia. Mientras que ya en el grado D, perdón, que son nuestros ciclos formativos, tanto en el grado básico como en el grado medio, incluimos de manera mucho más potente de lo que estaba hasta ahora, y ya lo estaba, todo lo que tiene que ver con las habilidades, las soft skills, ¿no? Que son al final las más importantes para conseguir empleo. Y ahí lo que hacemos es, en el grado básico, incluir un nuevo módulo profesional. Lo que hacemos es, desaparece en todos los grados, hasta ahora en el medio y en el superior, que es donde existían, folio empresa e iniciativa emprendedora, y se sustituye por un nuevo módulo profesional que se llama itinerario personal para la empleabilidad. Y además este módulo, el itinerario personal para la empleabilidad, se incorpora al grado básico, que sabéis que era una demanda muy generalizada entre los docentes, porque si alguien necesita ese tipo de competencias, son los estudiantes del grado básico, ¿no? Y hasta ahora no existía. Tengo que decir que el currículo, tanto del itinerario personal para la empleabilidad de grado básico como del itinerario personal para la empleabilidad, que son dos módulos, 1 y 2, para que pueda estar en primero y en segundo, ha sido diseñado por un equipo de docentes de FOLI de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Absolutamente. Por la misma razón que os contaba antes, porque me parece que son los que tienen que hacer el currículo cuando son los conocedores absolutos de qué cosas fallan y qué cosas hay que mejorar. Entonces, ahí lo que sí hacemos es aumentar. Sabéis que nosotros ahí lo que ponemos siempre es la duración del currículo básico, que luego tienen competencia para aumentar en un 50 o en un 60% a las comunidades autónomas. Lo que hacemos es subir entre la suma de folio empresa, que eran 85 horas, subimos a 100. Es decir, aumentamos en el currículo básico. Y ahí muy en pequeño, pero no sé si podéis ver en esa tabla, lo que hacemos es, en los grados medio y superior, los módulos profesionales son los que existen en cada uno de los ciclos formativos, y por tanto lo que vamos a hacer es mantener esos módulos, eso no se toca en absoluto. Incorporamos ese módulo de itinerario personal, módulos de itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2, con 100 horas de currículo básico. Metemos lo que ya hemos comentado y aparecía en la ley, que es la digitalización aplicada al sistema productivo, con 30 horas, y la sostenibilidad aplicada al sistema productivo con 30 horas también, con la intención de que sea posible organizarlo luego después como cada comunidad autónoma considere, pero permita, por ejemplo, organización, es algo que os voy a comentar ahora también, organización de módulos semestrales, por ejemplo, cuatrimestrales, perdón, no semestrales, ¿no? Y el inglés técnico, que sabéis que era otra demanda generalizada, que tenía que haber algo de inglés porque muchas empresas no contrataban técnicos y técnicos superiores por esa falta de mínimo manejo del inglés. Entonces, no pretendemos hacer profesionales bilingües, no es nuestra ambición, seríamos unos ingenuos, pero hemos incorporado ese bloque. Y luego el proyecto intermodular, que ya sabéis que aparecía con un mínimo de 50 horas en todos los ciclos, ahora solamente estaba en los de grado superior, y la intención es que esté absolutamente en todos, ¿vale? De manera que al menos, si no se rompen los módulos con metodologías activas, se les dé a los estudiantes algo que les permita ver cómo
cómo incorporar todo lo que están aprendiendo en algo que tenga sentido luego después en la vida que van a emprender, ¿no? Como trabajadores. Y luego hay una parte optativa donde habrá o bien un módulo optativo anual o 2 cuatrimestrales y tendrá un máximo de 160 horas en la duración del ciclo formativo en las horas que desarrolle la comunidad autónoma. Puede ser de profundización o pueden ser de otro tipo. No voy a entrar mucho más en esto para continuar avanzando. La formación entre el centro y la empresa, aquí, bueno, es exactamente igual, ya lo planteaba la ley, con dos regímenes, el general y el intensivo, con la diferencia de la duración y de cuántos resultados de aprendizaje colabora la empresa en formar al estudiante. En el grado medio es un 20% del tiempo y en el grado medio y grado superior entre un 25 y un 35 con el 10 o el 20% de resultados de aprendizaje. Y en la intensiva la diferencia es que acotamos por arriba cuánto puede durar la intensiva. Sabéis que la ley decía que hasta 35, que a partir del 35%, pero queremos poner una limitación con una razón. No sé si ¿se oye? Bien, sí. Vale. Os decía, os confieso por qué queremos poner una limitación, porque entendemos que no ha de poder correrse el riesgo de convertir una formación profesional donde el centro del sistema educativo tiene que ser el responsable final en algo que pase más allá del 50% en la empresa. Por tanto, entre el 35 y el 50%. La fase de formación en empresa, esto es otra de las cosas que cambia. Todos sabéis que no tiene un currículo establecido. Nunca tuvo tampoco la formación en centros de trabajo. Y eso era una irregularidad de los currículos de formación profesional, porque algo que no tenía currículo se le asignaba un número de horas. No sostenía ninguna lógica, ¿vale? Porque se supone que se va a desarrollar lo mismo que aparece ya con horas asignadas en los módulos profesionales. Y entonces ahí no hay ni currículo ni horario diferenciado para la fase de formación en empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, eso es ajustar en cada centro en función de las horas de cada módulo. Y nunca se pone la limitación de que nunca un módulo se podrá hacer completo, ni más de un 50% de un módulo en la empresa. También es una salvaguardia de tal manera que no haya nunca la tentación por parte de ninguna administración de que un módulo profesional, si me falta profesorado, por poneros un ejemplo, se pueda impartir en la empresa. No es la idea y por tanto lo acotamos. Y se plantea como la idea es flexibilizar al máximo para ajustar al máximo la formación a lo que se necesita en cada zona. Se plantea la posibilidad de que las comunidades autónomas en función de lo que se pueda hacer en el centro o en la empresa, puedan ampliar un 10% de la duración en régimen general y hasta un 40% en régimen intensivo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas empresas y hay muchos centros en función de lo que estén impartiendo. Imaginad que un centro integrado tiene una enorme oferta y el profesorado, el equipo docente sabe que incorporando un módulo profesional de otro ciclo formativo le abre muchas más vías de empleo al estudiante. Esto que antes no se podía hacer, ahora sí, pero para eso les tenemos que dar la opción de que puedan ampliar un poquito la duración del ciclo. Y el régimen intensivo, porque imaginar que la empresa tiene una técnica muy específica y muy potente en el mercado laboral y que se presta a enseñársela a nuestros estudiantes de manera voluntaria para el estudiante, pero que les sirve mucho y además se le certificará aparte, no tiene nada que ver con su titulación. Bueno, pues permitámoslo porque al final no deja de ser beneficioso para nuestros estudiantes. Algunas otras cosas. El sistema de evaluación, de calificación, de titulación aparece todo en el Real Decreto, no voy a detenerme. Y todo lo que tiene que ver con convalidaciones, con reconocimiento, con equivalencias, todo eso aparece también ahí para que quede claro. Únicamente comentar que sí es nuevo, hay más cosas nuevas, pero sí es nuevo
el tema de la convalidación mutua, como os pongo ahí, en términos de créditos ECTS, de educación superior, entre la formación profesional de grado superior y la universitaria. Porque hasta ahora cada universidad funcionaba como quería y sabéis que algunas convalidaban mucho, otras menos, y además porque se producía en el caso de que estudiantes de formación profesional técnicos superiores fueran a la universidad, pero cuando los universitarios venían a formación profesional, cada vez es mucho, pero cuando digo mucho es muchísimo más habitual. ¿De dónde está Ana? Pero bueno, tenéis que cerrar algún micro. Ahí lo que ocurría es que no estaba regulado y no se le reconocía ningún crédito. Por tanto, si un graduado en educación infantil se iba a hacer un ciclo formativo de educación de grado superior, técnico superior en educación infantil, por poneros un ejemplo obvio, no se le reconocía nada. Y hombre, entre el todo y la nada hay que ser sensatos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido un trabajo con universidades para llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es que se garantiza un reconocimiento cuando tienen relación las titulaciones entre un 15 y un 25% de créditos ECTS, pero de la parte obligatoria del currículo, es decir, no de esas cosas de optatividad, de no sé qué, es decir, las cosillas que son un poco más colaterales, sino de lo estructural potente de los programas, ¿vale? Y además se ha establecido una tabla con las relaciones, etc. Os quiero comentar muy rápido la admisión porque imagino que os interesa, aunque lo voy a pasar muy rápido. Para la admisión en grado medio entre el 75 y el 80% para los titulados de la ESO y de técnicos básicos de FERI, los que han hecho la formación de grado básico. Y ahí lo que utilizamos para la prioridad es la nota media aritmética, que como sabéis que en la ESO no se tiene, de los 2 últimos años, para que estén en igualdad de condiciones, digamos. Entonces, de tercero y de cuarto de la ESO y de los ámbitos y los módulos profesionales de los ciclos de grado básico. Ahí lo que hacemos es una traslación de la calificación que sabéis que no es numérica. Un 10%, entre un 10 y un 20 para el alumnado que haya superado un curso de formación específico o una prueba de acceso y el 10% para las personas que vengan en ese itinerario escalonado que hemos montado, que tengan algún grado C, es decir, certificado profesional y que quieran hacer un ciclo. No me entretengo mucho más en esto. En el caso del grado superior, aquí nos encontramos con que el grueso viene o bien de formación profesional, técnicos, o bien de bachillerato. Y hay entre el 75 y el 80%, ponemos un espectro porque luego después las administraciones son las que tienen que determinar entre eso que fijan, ¿no? Pero entre el 75 y el 80% para los técnicos o bachilleres. Y colocamos una cosa que es prioridad para los estudiantes que han finalizado en los 3 últimos cursos, por una razón, y es porque se detecta cada vez más, evidentemente, a la hora de plantearse, después de haber hecho una formación, hacer otra, porque o bien no te acaba de gustar, o bien no encuentras una salida profesional, ¿qué tal? En muchos casos se copan las plazas de tal manera que los propios estudiantes que están saliendo se quedan sin plaza y eso es una catástrofe. Por tanto, atendamos a los estudiantes que han salido en los 3 últimos cursos. ¿Por qué ponemos 3 últimos cursos? Pues porque alguien puede haberse ido puede haber ido a la universidad y darse cuenta en primero que no es su opción y volver. O puede haber hecho, qué sé yo, es decir, dar un margen, pero de 3 años. Y una vez que han entrado estos, por supuesto todo abierto, pero demos prioridad a aquellos que no tienen, por ejemplo, otro título ya de técnico superior, como está sucediendo, quedándose fuera estudiantes que provienen de técnico superior y que no pueden continuar, ¿no? Y ahí el criterio de distribución se fija por las comunidades autónomas, es decir, qué porcentaje de plazas para los de bachillerato, qué porcentaje de plazas para los técnicos de FP, pero en ningún caso el porcentaje puede ser inferior al 55% para los técnicos de FP. ¿Por qué? Pues por una razón evidente, y es que el itinerario del sistema de formación profesional tiene que tener continuidad, no les podemos dejar fuera, ¿no? Luego, lo mismo, un 10 o un 20% para los que vengan de un curso de formación o una prueba de acceso,
Por cierto, al curso de formación específico lo que se le da es el valor para que si se supera ya no tienen que hacer prueba de acceso, automáticamente tienen el acceso, ya pues se pueden presentar. Y el 10% para lo mismo, para los que han superado el grado anterior, el grado C, los certificados profesionales y quieran continuar. En el caso de los cursos de especialización, y aquí sí hemos incorporado aportaciones que nos iban haciendo llegar. Son las siguientes. Sabéis que los cursos de especialización, que habéis informado todos, Están asociados a unos títulos de técnico superior previos. ¿Por qué? Porque se entiende que es una formación muy especializada, pero que requiere conocimientos previos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se pedía que se abrieran en algunos casos, al menos si había vacantes. Por tanto, se abre a posibles vacantes. Y por orden de prelación, así se tiene un título de formación profesional distinto del que se requería, pero acrediten una experiencia en ese área profesional para el que se quieren formar, o bien acrediten conocimientos previos, aunque no se dediquen a él, o bien, si alguien no tiene ningún título de formación profesional, pero tiene conocimientos previos que acredita y a través de una prueba de capacidad, una entrevista, un currículum, su experiencia laboral, que puedan hacerlo. Eso sí, en este caso, dado que no tienen la titulación previa, de ninguna titulación de formación profesional, lo que se les da es una certificación académica y asistencia con aprovechamiento. No obtienen el título de especialista o de máster, porque obviamente no pueden obtener el título de máster profesional si no tienen el título de técnico previo. Pero lo tienen y, por tanto, a efectos laborales, en otros, esto vamos a irlo pasando. ¿Cómo montamos las ofertas? Para ir avanzando. Procuramos que sea absolutamente flexible de cara a las... No sé si ven ese cuadrito. ¿Veis bien la...? Ah, vale. Que para... Inicio, aquí el cronómetro. Que para intentar la máxima flexibilidad, a ver, se plantea algo que ya os he comentado, que es incorporar módulos profesionales complementarios de otros ciclos o que no estén incluidos en el catálogo modular, en ese máximo del 10%. ¿Vale? Esas cosas que siempre yo siempre comento que en la cafetería del centro se dice, qué pena si a estos chicos les pudiéramos dar esto, ¿no? Entre profesores. Eso es lo que se hace. O bien lo que llamamos itinerarios integrados, que es meter en una única secuencia formativa un ciclo de grado básico y uno de grado medio. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues eliminar, ojalá, reducir el abandono, las tasas de abandono, porque en el momento que alguien ya está en el ciclo de grado básico y que tiene continuidad hasta el grado medio, es mucho más difícil que abandone, porque ya se le puede captar y se puede adaptar hasta el grado medio. O bien un grado medio, un itinerario integrado y un grado medio con un curso de especialización, o de un grado superior con un curso de especialización, o varios grados B para conseguir un C. Es decir, que itinerarios integrados que al final no dejan de ayudar a marcar el itinerario formativo. Las dobles titulaciones, por ejemplo, que no estaban reguladas y alguna comunidad lo estaba haciendo de manera bastante irregular, sobre todo porque no tenía, no tenía un soporte jurídico que lo permitiera. Entonces, ¿cómo se hacen esas dobles titulaciones y qué debe cursar aquel que las haga? Y también se contemplan las dobles titulaciones internacionales cuando aprobamos un currículo compartido con otra comunidad autónoma. Con otro país. Por cierto, aquí, y hago un inciso, vamos a ser el primer país, sabéis que en Europa ahora mismo, de lo que se está hablando mucho, y lo que están insistiendo, y será uno de los elementos en los que vamos a trabajar durante la presidencia, en nuestro caso, en formación profesional, es el marco de educación superior. Y ahí lo que dice el Real Decreto, y somos los primeros, es que vamos a reconocer de manera automática las titulaciones de formación profesional en el ámbito europeo. Podemos seguir cuando alguien se traslada mirando a ver si ha estudiado exactamente lo mismo que al ser mecánico de lo que estudiamos.
que desde un principio de confianza mutua, que es lo que tenemos que trabajar, pues sería lo suyo. Se pueden autorizar también organizaciones cuatrimestrales de los módulos, o bien por la administración o bien a petición de los centros, de tal manera que en función entre los ciclos formativos hay tal disparidad de unos sectores a otros que en algunos casos vendría muy bien tener una estructura cuatrimestral y en otros no. Permitamos que se pueda hacer, de la misma manera que podemos permitir en la modalidad modular. Es decir, si yo me voy a formar solamente en un módulo, imaginad que porque he hecho acreditación de competencias, en lo que no voy a entrar hoy, y me falta un módulo o 2 módulos para conseguir algo, y me quiero matricular en un módulo. ¿Tiene sentido estar todo un curso, depende de dónde me matricule, puedo estar todo un curso para hacer un solo módulo? Pero ¿hay algo que impida, hay alguna lógica que impida que se pueda hacer ofertas concentrando la carga lectiva modular en periodos compactos? Es decir, si yo a personas que han superado la acreditación de competencias y necesitan un módulo profesional, les puedo ofertar eso de manera compacta y en horarios que sean compatibles con la actividad, con su actividad laboral, intentemos facilitarles las cosas, ¿no? En fin, son ejemplos de lo que planteamos como flexibilización. Hablamos de las modalidades, también se detallan todas las modalidades, no voy a entrar en ello, solamente veis ahí que están todas las modalidades que ya aparecían en la ley. He puesto en azul aquellas que tienen un poco menos que ver, algunas todo que ver con, porque están fuera, digamos, del sistema educativo, ya afectan a los grados que no son sistema educativo. Pero bueno, tenemos la presencial, la semipresencial y la virtual, la modular y luego la dirigida a personas con necesidades educativas formativas especiales, que es exclusivamente, y ya lo leeréis, para aquellos que en ningún caso se puedan incorporar a la oferta normalizada, donde ya se regula que pueden estar en los centros hasta los 21 años y se acota absolutamente, ¿vale? Personas con especiales dificultades de inserción y otras. Ahí la novedad es que, sabéis que siempre llevamos muchos años hablando de modalidad modular. En realidad la oferta modular es casi inexistente. ¿Por qué? Pues porque no se oferta. Para ser realistas, ¿no? De un análisis se ve que en cualquier comunidad autónoma no existe la oferta. ¿Qué es lo que se hace ahora? Lo que se hace es vincularla, por eso esa flechita. Siempre que haya una oferta de modalidad presencial completa, automáticamente existe en formato modular. ¿Qué significa eso? Que cualquier centro, por situarnos, o cualquier instituto que oferte un ciclo formativo, oferta ya en sí mismo la modalidad modular, de tal manera que cualquier persona pueda matricularse en un módulo o en 2 módulos. Y eso no computa plaza para completar el grupo. ¿Por qué? Pues porque solamente afecta a un módulo de 10. No tiene sentido que digamos que está cubierta una plaza cuando está cubierta en un módulo, pero no en los otros 8. Entonces, eso computa exclusivamente a efectos de si hace falta un desdoble o no un desdoble en un determinado módulo o en 2, pero no computa efectos de configuración de grupos. La planificación de la oferta, otra cosa importante. Hasta ahora sabéis siempre que ha sido completamente aislada. Por un lado se hacía la planificación de la oferta de FP del sistema educativo y por otro lado la de trabajadores por otra consejería y sin ningún acuerdo entre ellas. Ahora es verdad que ya están empezando a hacerlo y hay comunidades autónomas que están trabajando. Hay comunidades autónomas que tienen ya en la misma consejería todas las competencias y en las que no las tienen, en muchas, ya están intentando empezar a planificar de manera conjunta. Porque si se oferta para el territorio, pues vamos a ver qué se necesita en ese territorio y decidamos qué se plantea como ciclos formativos, como cursos de especialización, como certificados profesionales, como certificados de competencia o como acreditaciones parciales, ¿no? Entonces ahí lo que se plantea es que la oferta se diseñe de manera integrada, con una mirada global desde el territorio y con intervención de los interlocutores sociales. Y para eso lo que hacemos, porque sabéis que ahí nos movemos en el límite que tenemos en la distribución competencial,
lo que planteamos es que en cada comunidad autónoma tiene que existir un órgano, tienen que crear órganos territoriales, llamemos territoriales a la dimensión que se quiera, sea por comunidad autónoma o por provincias o comarcas, un órgano territorial que sirva a la prospección de las necesidades formativas y donde tendrán que estar los centros, los municipios, los interlocutores sociales, las empresas más potentes, es decir, que se vea qué es lo que se necesita, porque el municipio sepa que de repente allí se va a montar una fábrica de baterías, ¿no? Entonces, eso va a hacer que necesitemos otras formaciones. Matrícula abierta permanentemente en la modalidad virtual. Si queremos potenciar la modalidad virtual, una de las grandes ventajas de la modalidad virtual es que la necesidad no tiene por qué aparecer para todos en el mismo momento. Por tanto, yo me puedo incorporar en esa oferta virtual en cualquier momento. Solo con una limitación, y es la disponibilidad, cuándo acaba el periodo de ejecución y de justificación del gasto. Porque claro, a partir de un determinado momento, pues la oferta tiene que cerrarse porque tengo que justificársela a la administración. Y en modalidad presencial pasa un poco lo mismo, matrícula abierta hasta completar el grupo. Es decir, si yo tengo un grupo de 12 o de 18 en un ciclo formativo y me llega alguien en el mes de diciembre, dejemos que sea él quien decida si se quiere incorporar o no, pero no seamos la administración quien le corta la posibilidad de poderse incorporar. Por tanto, oferta completa implica modular, es lo que os he comentado, y los centros privados siempre están adscritos a centros públicos para la propuesta de titular, porque es la garantía de que unos títulos oficiales con validez oficial tenga sistema. No voy a entrar en la acreditación de competencias ni en la orientación para no ir muy rápido, únicamente de la orientación, porque es importante decir que, tal como decíamos en la ley, todos los centros tienen que tener el servicio de orientación profesional, y para eso a nivel estatal lo que vamos a hacer ya me aviso. Se van a plantear unos protocolos de actuación en orientación profesional de manera coordinada con las comunidades autónomas a través de un comité técnico de orientación profesional que se comentar algo del modelo de centro. El modelo de centro, que ya hace tiempo que estamos diciendo que el modelo de centro de formación profesional del siglo XXI tiene que ser distinto. Entonces tiene que ser un modelo como más integral, donde se imparta formación, pero al mismo tiempo se haga innovación, investigación aplicada, se trabaje el emprendimiento, se haga acreditación de competencias profesionales, se preste orientación, es decir, los tres grandes elementos del sistema, ¿no? Y entonces lo que planteamos es un modelo integral de este tipo, con metodologías activas de aprendizaje, o sea, ir hacia esto. No, de repente los centros no se van a convertir de un día a otro en esto, pero tenemos que ir marcando la línea. En muchos casos hay articulado que no es de carácter básico, pero que sí lo que permite es orientar hacia dónde queremos que vaya este sistema, ¿no? Entre todos. Y para eso esto afecta al profesorado. Para eso había que crear una serie de nuevos perfiles que son fundamentales en formación profesional, y que es un responsable de innovación de formación profesional, un responsable de internacionalización, el tutor dual, evidentemente, ahí pone para cada una de las familias, para cada uno de los grupos, perdonad, porque ahí hay una errata, y un responsable del servicio de orientación en aquellos centros que no suelen ser los del sistema educativo, que no tengan departamento, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos ahí? Que si hay evidentemente estos perfiles, las administraciones, lo que decimos es lo que se puede decir desde el gobierno central, y es que las administraciones implantarán progresivamente en la medida de sus planes estos perfiles. ¿Por qué? Porque también decimos que estos perfiles estarán asociados a un reflejo horario, no sé exactamente cómo lo decimos, pero podrá contemplar a efectos de horario
estas figuras, es decir, estamos diciendo que van a tener un descuento horario y por tanto ya sabéis que ni siquiera podemos plantear las jefaturas de departamento, con lo cual esto simplemente es, digamos, el empujón orientativo. Planteamos también la posibilidad de contratos programa o de asignación horaria directa a centros cuando están implicados en proyectos de innovación o en proyectos de mejora. Y en los centros integrados sí decimos que el profesorado tiene que tener alguna hora para trabajar la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento. Porque ya sabéis que en los centros de excelencia, como la red de centros de excelencia, como depende de nosotros, tiene el profesorado 5 horas dedicadas a la innovación y a la experimentación. Con el profesorado teníamos 2 problemas fundamentales. Uno de ellos era que se entendía por algunas comunidades autónomas, aunque estaba desde mi punto de vista muy claro, pero en fin, no debería de estarlo tanto, que los docentes del sistema educativo, especialistas de FP, no podían impartir esos grados C, grados B y grados A, porque no cumplían los requisitos, aunque ya lo habíamos puesto en muchas normas. Y había un segundo problema, que es el que conocéis, que es la falta de profesorado. Si queremos aumentar la oferta para que haya, para poder atender las necesidades y la demanda de los estudiantes, necesitamos contar con docentes. Entonces, ¿cómo hemos resuelto las 2 cosas? La primera de ellas, volviendo a insistir en que el profesorado de cuerpo de catedráticos, de especialistas en sectores singulares y los profesores técnicos a extinguir podrán ejercer sus funciones en los centros de titularidad pública con oferta integrada impartiendo todos los grados y modalidades. Y podrá completar la jornada y horario establecidos para su puesto impartiendo acciones formativas de grados A, B y C, y también podrán ampliar voluntariamente su dedicación considerándose de interés público. Es decir, que si yo docente por la mañana imparto un ciclo, por la tarde, si quiero, puedo impartir un grado C, un grado B, un grado A, que se imparta o bien en mi centro o bien en otro. Y luego, además, en cuanto a la falta de docentes. Aquí ya sabéis que una buena parte de las comunidades autónomas lo que están recurriendo, porque no hay otras opciones. El problema que estamos sufriendo es el mismo que están sufriendo todos los sectores productivos, es que ante la falta de profesionales, si hay pocos programadores, evidentemente un programador se le rifan en el mercado, en el ámbito privado, en el sector privado, y además su salario es mayor, con lo cual no encontramos programadores que quieran ser docentes, ¿no? Y ahí lo que planteamos es lo siguiente. Poniendo todas las salvaguardias posibles, porque ya sabéis que hay algunas comunidades que están contratando expertos, que está contemplado desde la LOE, pero hay que regular también cómo se contratan los expertos. No podemos irnos a contratar expertos si hay el profesional interino, por ejemplo. Entonces, lo que decimos es, cuando no existiera profesorado en los cuerpos ya docentes, o titulados que reúnan las condiciones del apartado B, que es todos los que tengan la titulación no siendo expertos, es decir, todos los que puedan ser interinos. Se podrán incorporar para impartir módulos profesionales cualificados, no necesariamente titulados, en calidad de personas expertas del sector productivo y personas expertas senior. A tal efecto, y está en rojo, las administraciones competentes deberán haber abierto listas de profesorado interino en los meses anteriores a la incorporación de expertos. Es decir, que garanticemos absolutamente que es que no tenemos y, por tanto, no podemos acometer la oferta de ninguna manera. Dicha incorporación podrá ser a tiempo completo y parcial y se hace en régimen laboral. Es una contratación en régimen laboral. La firma de los documentos de evaluación lo hacen las personas expertas, pero avalada siempre por la firma de la persona que ocupe la jefatura del departamento o, en su caso, el director o directora, a diferencia de los que son docentes. Y decimos que las administraciones podrán delegar en los centros de formación profesional la contratación de estas personas expertas, pero es una cuestión. Esto es lo mismo. Incorporamos una figura que a mí me parece estupenda, que es el experto senior docente. Docentes, profesorado jubilado
que estaría encantado de venir a colaborar, a diferencia de los expertos del sector productivo, sin cobrar, sin ninguna remuneración, actuando como un mentor, con labores de mentoría con los nuevos docentes. Eso, si no se genera esa figura, no puede existir, porque hay que autorizar que entre en el aula alguien así por las buenas. ¿Por qué va a estar ese señor ahí, no? Entonces, ahí, bueno, en los términos que se explican. Yo creo que voy a acabar para que podáis contarme para que podáis preguntar lo que queráis. Únicamente os comento una cosita y es el tema de la autorización de centros, porque hasta ahora a mí me parece importante. Hasta ahora la autorización de centros privados en las comunidades autónomas era automática, por tanto les gustara más, que en algunos casos les gustaba más y en otros les podía gustar menos. El problema era que si se cumplían los requisitos de espacio y de personal y los requisitos de materiales, había que autorizar esos. Y ahora lo que planteamos son circunstancias limitantes. ¿Para qué? Para garantizar que los centros tienen la calidad que deben tener. No podemos querer tener una formación profesional de calidad si cualquier centro nos vale. Y entonces las circunstancias limitantes que metemos es que sean centros, o sea, puede impedir la autorización ser centros que hayan estado sancionados o suspendidos en otro registro autonómico en los últimos 2 años por incumplimiento de requisitos o por irregularidades de funcionamiento. Esto pasa mucho, sobre todo en la otra parte, pero podría pasar en la nuestra. Ya no existen partes, además, así que ya donde pasa es en el sistema. Ser centros o entidades de formación que no ofrecen la obtención directa de una titulación, un certificado o una acreditación, sino la preparación para pruebas de obtención directa o cursos preparatorios. Esto es, permitidme un poco la coloquialidad, sobre todo porque se va a grabar, es un timo para el ciudadano, porque acuden a un centro que se identifica como centro de formación profesional, les dan una formación y luego resulta que se tienen que presentar unas pruebas libres, las pruebas de obtención del título, si quieren. Es decir, han estado pagando durante 1 año y de repente se enteran de que ese centro no está autorizado para dar. Ser un centro o entidad de formación cuya denominación oficial pudiera inducir a error o confusión respecto a la pertenencia a otros sistemas de educación y formación que no son el sistema de formación profesional. Cualquiera, ¿vale? O escuela, o colegio, o universidad. Y esto tiene que ver también con el tercero, ser un centro perteneciente a otros sistemas de educación superior diferente del sistema de formación profesional y no diferenciado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo, y creo que lo sabéis, que en muchos casos algunas universidades, no todas, felizmente, están planteando que en lugar de plantear su oferta en sus niveles del marco español de cualificaciones, del marco europeo de cualificaciones, que es el nivel 4 y 5, y por tanto plantear formación inicial y formación continua, que es lo que se está haciendo aquí, se están planteando hacer otro tipo de ofertas de formación. Las universidades no son en el sistema español un espacio para impartir formación profesional, porque existe un sistema educativo no universitario del que forma parte la formación profesional. Es verdad que tenemos una educación superior donde está la educación artística superior, la enseñanza universitaria y la formación profesional de grado superior, pero eso no habilita a las universidades para impartir formación profesional del mismo modo que no habilita a los centros de formación profesional para impartir grados universitarios. Imaginar la situación en la que se montaría. Por tanto, yo creo que todos debemos hacer bien lo que nos corresponde y no entrar a hacer lo que no nos corresponde. Y de ahí que sea importantísima la colaboración entre la formación profesional y la universidad, pero se colabora entre distintos, entre iguales no se colabora, es que somos los mismos. Entonces, eso que ya se planteó y se trabajó mucho desde la propia ley, volvemos a insistir en ello. No queremos decir con eso que una universidad tenga vetado esto. ¿Por qué? Pues porque imaginar una situación, y con esto ya termino, imaginar una situación en la que estamos viendo que ahora la formación profesional no era atractiva para los fondos privados, ¿no? Y no podemos hacer nada porque ahora sí es atractiva y de la misma manera que lo ha sido la educación infantil, la primaria, la ESO, el bachillerato y las universidades, y nadie nos escandalizamos porque haya centros privados en todas esas enseñanzas.
ahora sí están entrando en la formación profesional. Y digo, no podemos hacer nada porque estamos en un mercado en el que cualquiera puede montar una empresa también formativa. Lo que sí tenemos que garantizar como administración es que cualquier persona que vaya a matricularse en un centro privado lo haga de manera voluntaria y no obligada. Y para eso lo que tenemos que garantizar es suficientes plazas públicas o con fondos públicos, de manera que si yo quiero cursar una determinada formación profesional, lo pueda hacer. ¿Y pueda dirigirme a un centro privado? Absolutamente. Pero porque quiero, no porque no me lo oferta la formación profesional de manera pública. Y si estamos diciendo que este tipo de centros pueden existir, faltaría más que la universidad no pueda crear un centro directamente a través de una fundación o como queramos hacerlo. Ahora bien, lo tienen que hacer solamente si existe lo que aparece ahí, una diferenciación indubitada en su estatuto respecto a su objeto. Es decir, si yo soy una fundación y dependo de una universidad y mi objeto es hacer formación universitaria, no puedo impartir ni realizar propuestas de titulación asociadas a formación profesional. Y la denominación del centro tiene que ser también indubitada y diferenciada. Es decir, yo no puedo pensar que me matriculo, no puedo como universidad, no voy a dar ningún nombre, universidad, consejo escolar, no puedo hacer una oferta de formación profesional, porque eso corresponde a los centros de formación profesional y al sistema de formación profesional, que no es el sistema universitario. Y ese es el modelo que tenemos en España, en tanto no se cambie. Y la formación profesional tiene el carácter que tiene, teórico-práctico, justo porque es distinto del universitario, si no, no tendríamos este sistema. Entonces, bueno, pues se intenta regular. Hay bastantes cosas más, pero yo creo que lo que vale la pena es parar ahora y empezar a preguntar, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias a Clara. Sin duda nos ha aclarado muchos conceptos que nos van a ayudar a acometer mejor la elaboración del dictamen. Y bueno, la secretaria general lo decía, la palabra es vuestra para aclararla todo lo que consideréis. Tanto las personas presentes en la sala como quienes estáis siguiendo la reunión por internet. Pues si queréis, por eso estamos aquí, pero sin querer abusar tampoco, pediría la palabra para en primer lugar agradecer a la Secretaria General Técnica, a Clara, que esté aquí explicando este Real Decreto de Ordenación de la Formación Profesional, que es bastante extenso y complejo. Pues cuáles son los entresijos y los detalles que yo creo que nos ayuda mucho a entender todas las novedades que incorpora. Desde la UGT estamos estudiando ya todo este texto completo para hacer las observaciones que consideramos que pueden mejorar el texto tanto en el Consejo, en este Consejo Escolar del Estado, como en la mesa sectorial cuando en su momento toque, en todos los órganos de participación que tenemos. Y simplemente comentar que sí que hemos estado revisando sobre todo esa parte que Clara hacía referencia de esos nuevos perfiles que tienen que tener los docentes, esos nuevos perfiles que se incorporan de responsables de innovación, de internacionalización, tutores duales y coordinadores de servicios de orientación. Y lo que sí que pediríamos a lo mejor, y sé que siempre está el límite ese de no pasar la competencia que el Ministerio tiene en la regulación, pero sí que a lo mejor se fuera más concreto a la hora de decir, en vez de que podrán contemplar, que se contemplarán a efectos de horario del profesorado esas nuevas dedicaciones de los perfiles profesionales. Lo que nos preocupa en definitiva es que el profesorado deba asumir nuevas funciones o nuevos roles que la formación profesional necesita, y que ese trabajo sea una sobrecarga que no se reconozca ni en el horario lectivo ni en complementos de ese nuevo trabajo que se le pide al docente, ¿no?
Y bueno, es una cuestión que queríamos comentar y bueno, en su momento pues haremos más observaciones, pero sí que, Clara, en el párrafo anterior sí que es taxativo de que se contemplarán y en este pone que se podrán contemplar y eso abre la puerta a que las comunidades autónomas lo recojan, ¿no? Entonces, bueno, si se puede ser más explícito, yo creo que ayudaría. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Como tú prefieras, ¿prefieres Pues voy contestando, pero muy... para dar paso? Sí. Es verdad que ahí tenemos una limitación importantísima y la opción era no colocar estas cosas. Ya sabéis que los planes autonómicos, ¿no? Pero no hemos querido resistirnos a ponerlo porque nos parece que es la manera de ir abriendo la brecha, ¿no? Ahí en el artículo 186 dice: las administraciones promoverán, y fijaros cuánto, de acuerdo con su planificación y en los términos que ellas establezcan, la presencia progresiva en los centros, de acuerdo con su definición, tal. Luego es verdad que vamos marcando las funciones y para eso tenemos que decir: las administraciones regularán la figura contemplando entre sus competencias al menos, para ya tenerlo puesto, ¿no? Y en las condiciones específicas del profesorado, en el 167, decimos que las administraciones podrán contemplar, de acuerdo con su propia regulación a efectos del horario del profesorado de formación profesional, la dedicación de... Ahí es donde tú te refieres que se puede intentar ver a lo mejor otra formulación, ¿no? Hacéndoselo llegar porque, a ver, nuestra intención, y lo hemos comentado en reuniones previas, nuestra intención es, tenemos claro que no se puede, y a mí muchos no lo habéis oído, ¿no? Que el voluntarismo es estupendo, pero llega un momento, uno se cansa del voluntarismo y ya los datos y dicen ya hasta aquí. Ya he participado en muchos proyectos de innovación, ¿no? Que no me pidan más innovación. Si no está acompañada de algún tipo de compensación, área de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que intentarlo, pero tenemos que intentarlo siempre, ya os digo, en los límites que nos permitan, porque todo esto pues, hay que sacarlo adelante con las comunidades. Tenemos las dos sectoriales que... En fin, también hay una cosa muy importante y que no he comentado, y es el descenso de ratios progresivo que está en un adicional y que me parece importantísimo, por cierto. Menos mal, Marisa, porque con la pregunta me ha venido a la cabeza. Con un periodo temporal de hasta 2028, porque entendemos que no podemos tampoco hacer norma básica con eso que siempre decimos de yo invito y tú pagas. Claro, hay que progresivamente ir adaptando esto. Tanto, en fin. Pero sí, enviando y vamos bien. Muchísimas gracias. Alonso ha pedido la palabra. Buenos días. Hablan primero allí. Estoy. ¿Hablo o espero? Es que Alonso no me había dado cuenta que Ramón quería hablar. Pero que no, que intervengan ellos, sí. ¿Sí? Sí. Vale. A los que están allí en la lejanía. Gracias. Es que yo además, Adelante, Alonso. Ramón, te lo agradezco de verdad porque además tengo clase ahora y me tenía que ir muy rápido. Bueno, Pues nada más que hablar. gracias. Adelante. Bueno, lo primero, pues como ha dicho Marisa, bueno, pues agradecer a Clara, pues digamos, su trabajo y su presencia aquí y su intención de informarnos a todas y todos de los entresijos de esta normativa que es complicada, ¿no? Es muy complicada. Pero bueno, más allá de esto y más allá también de efectivamente, las enmiendas que presentaremos en su momento, comisiones obreras al texto al borrador del decreto, a mí sí que me gustaría, digamos, hacer algunas precisiones. La primera de ellas, y general, es el lenguaje inclusivo en todo el texto. Es que, claro, no, en muchos casos pues adolece de esto y es algo que nosotros y nosotras desde el Consejo Escolar del Estado estamos, digamos, muy encima de ello y creo que hemos expresado reiteradamente en nuestros informes de las ponencias la necesidad de hacer hincapié en el lenguaje inclusivo. Luego, también
aunque yo sé y asumo la complejidad de estas negociaciones y de estos procesos, la verdad es que no puedo dejar de insistir en el hecho de los plazos. Es decir, el Consejo Escolar del Estado tiene el equipo que tiene, trabaja siempre muy bien, trabaja siempre, digamos, con una dedicación absoluta, pero no se nos puede pedir tampoco, y vaya aquí también en la queja de Comisiones Obreras, que el Consejo Escolar vea en un plazo de 15 días lo que el propio Ministerio ha tardado meses en redactar. Entonces, quiero decir que en esto también pues, me gustaría pues, hacer simplemente una llamada de atención sobre este asunto. Luego hay otras cuestiones más concretas, que es, claro, todo este sistema que estamos aquí planteando necesariamente debe ir acompañado, y yo creo que el Ministerio y el Gobierno de la Nación tiene que tener claro esto, que si queremos llevar a esto a buen puerto debemos tener una política de becas y ayudas al estudio muy generosa en relación con el alumnado, porque claro, o ampliamos mucho la oferta y sobre todo esto en los centros de ámbito rural, o tenemos que tener un sistema de becas que responda de manera, digamos, clara y contundente a las necesidades de movimiento de nuestro alumnado y que rompan con el coste de oportunidad que hace que muchos chicos y muchas chicas dejen de estudiar precisamente porque no tienen digamos, este paraguas de las becas y ayudas al estudio. Y creo que aquí tenemos que ser muy generosos en este proceso. Luego, también tengo una especial, digamos, un especial temor en que los departamentos de orientación de los IES, de los centros educativos, en muchos casos no tienen la preparación para hacer esta orientación, y los perfiles que componen esos departamentos de orientación no tienen los perfiles que creo que se necesitarían para llevar a buen puerto esta orientación académico-profesional que se requiere ahora en la ley con la nueva estructura de la formación profesional. También tengo un poco de temor en esta, digamos, relación con la universidad. La universidad no ha sido nunca especialmente proclive a tener, sino a llevárselo todo para allá, pero a sacar poco para acá. Es decir, que ahí habrá que hacer un trabajo importante para que efectivamente esta relación sea biunívoca y no solo en una dirección. Sumarme también a lo que ha dicho Marisa necesariamente como organización sindical del profesorado, en que es necesario que estos nuevos perfiles vayan acompañados de una dedicación horaria, y yo creo que aquí sí el Ministerio tiene una herramienta que podría, digamos, servir al menos de guía. Es si el Ministerio en su ámbito de competencia desarrolla esto de manera, digamos, inmediata, que permita a las comunidades autónomas decir, mira, pues es que el Ministerio lo ha desarrollado así. Esto también nos daría un argumento a todas las organizaciones para decir, oiga, pónganse ustedes en esta dirección. Y por ahora no voy a decir más, porque a ver si me voy a tener que ir y voy a tirarme aquí hablando más que Clara. ¿Vale? Venga, gracias. Muchas gracias, Alonso. Alonso, muchas gracias. A ver, muy rápidamente, el lenguaje inclusivo, hace falta toda la revisión. Se ha intentado hablar de estudiante, alumnos y alumnas, profesorado, para que sea lo más inclusivo posible. Es verdad que en muchos casos no se ha hecho la revisión completa del lenguaje inclusivo, porque eso forma parte de las revisiones finales, pero desde luego lo haremos sin duda, no hay problema. A ver, la queja de los tiempos lo comprendo y lo comparto contigo, pero también tengo que decirte una cosa, y es que esa misma prisa la hemos tenido, puedo compartirlo más, en el propio Ministerio, porque hemos perdido Navidades y hemos perdido fines de semana para poder hacerlo. Porque cuando hablamos de meses estamos hablando de que en el Ministerio se están gestionando un plan de modernización con 2.600 millones de euros al año, y con muchas otras iniciativas, muchos reales decretos, mirando reales decretos que os vamos trayendo. Es decir, que no es que un equipo bastante exiguo, por otra parte, el Consejo Escolar sois los que sois, pero en el Ministerio de la Secretaría General de Formación Rural os puedo dar fe, y muchos lo sabéis, que también somos los que somos,
y el trabajo está siendo titánico. Y es verdad que también hemos ajustado mucho el tiempo con jornadas de 14 horas para haceros una confesión personal, precisamente para conseguir que ese Real Decreto salga y que se pueda implantar en 2023-2024 en aquellas comunidades autónomas que quieran empezar a implantar. Así que es verdad y comprendo y os pido disculpas y también se las pedí a Encarna, porque Encarna me trasladó justamente eso, los tiempos, pero tened en cuenta dejarnos en mi descarga, en nuestra descarga, que os diga que siempre es más difícil enfrentarse al papel en blanco que a presentar enmiendas a algo que ya está elaborado. Entonces ahí os pido un poco de comprensión en ese sentido, porque ya nos gustaría que entre todos, y además miedo nos da porque precisamente por la actividad del Consejo Escolar, que como siempre es muy ágil a la hora de hacer muchas enmiendas, pues luego nos tocará volver a esa jornada de las 14 horas para poder revisarlas, ¿no? Pero lo entiendo lo que planteas. En cuanto al tema de becas y ayudas al estudio, evidentemente ya sabéis que el Ministerio lo que ha hecho ha sido multiplicar, no hace falta que os explique cómo se ha multiplicado la financiación de becas y el número de becas que se da, incluyendo también las becas de desplazamiento de aquellas personas que se tienen que desplazar para formarse fuera de los núcleos rurales donde no existe oferta. Por tanto, efectivamente, eso ya hemos sido sensibles previamente, pero desde luego está claro. Y también tiene que ver con que inevitablemente hemos ampliado. No hemos esperado a que las comunidades autónomas por sí solas aumenten la oferta y la reajusten, sino que ya sabéis que hemos hecho el esfuerzo desde el Ministerio de crear nuevas plazas, de financiar la creación de nuevas plazas. Si nuestro compromiso era en 4 años crear 200.000, en 3 años hemos creado 210.000. Y este año, en 2023, vamos a crear en torno a 100.000 más. Es decir, que la creación de ofertas de plazas, precisamente para que lleguen a todas partes, yo creo que es importante. También tened en cuenta una cosa muy importante y que a veces se nos olvida, y es que en formación profesional no existen tasas públicas. La formación es gratuita en los centros públicos de formación profesional. A veces se habla de que, y estamos hablando de una formación que es de secundaria, de segundo grado, es decir, posobligatoria, o de educación superior. Y no existen tasas públicas. Pueden existir en alguna comunidad autónoma específica, si así lo ha decidido ese gobierno autonómico, pero desde luego en su mayoría no existen plazas públicas. Tened en cuenta que los fondos que apuestan o que van detrás o que acompañan a este Real Decreto son este año en concreto algo más de 2.400 millones de euros, de los cuales a las comunidades autónomas vamos a destinar 1.500 millones de euros para hacer desde aulas tecnológicas, formación del profesorado, en fin, no voy a insistir, pero creo que conocéis todas las actuaciones. También formación en orientación profesional. Tened en cuenta que la formación está transferida, es competencia de las comunidades autónomas. Y pese a eso, nosotros tenemos un programa de cooperación territorial vinculado a la formación, porque sí es importante en todas las etapas. En formación profesional hay una doble formación, la que tiene que ver con lo pedagógico didáctico, pero también lo que tiene que ver con cómo el sector productivo está cambiando, porque si no sé qué maquinaria se utiliza para el fresado, pues no sé enseñar fresado, ¿no? Y ahí tenemos prevista una formación complementaria para los orientadores, ya se ha hecho en algunos casos, la hemos preparado a través del INTEF, asumiéndola desde la Secretaría General, y ahora vamos a volver a hacerla precisamente para eso. Y el tema de los nuevos perfiles y las horas y la posibilidad de desarrollo inmediato, pues bueno, os hago un spoiler, y es que ya tenemos preparada nuestra. Justamente por eso, porque algunas veces, no siempre funciona, pero algunas veces es verdad que abres la brecha, porque bueno, pues dicen, bueno, pues si esto lo han planteado así, planteémoslo nosotros también así. La tenemos preparada para sacarla en cuanto salga el Real Decreto. O sea que
Pues estaremos esperando esa orden para informarla. Muchísimas gracias. Vamos entonces con Ramón, que había pedido la palabra. Pues yo agradecerte, Clara, la explicación y sobre todo el trabajazo que tiene este Real Decreto. Vamos, has contestado muchas de las cosas que iba a plantear, porque ha planteado tanto Marisa como después han planteado. Y está claro que, claro, una ley y el desarrollo de una ley con financiación como va a tener esta, pues yo creo que tiene garantías de éxito, ¿no? Ya digo, preguntas que han hecho antes ya nos han quedado muy claras. Nos parece muy positivo todo lo que ha hecho el Real Decreto. Estamos cambiando un paradigma total en la formación profesional en España y es algo, lo has comentado al principio, que tenéis que consultar con muchos órganos, organismos, pero sí que ir marcando la pauta para que las comunidades autónomas ya se vaya a atender a esa formación profesional unificada. Y es que eso es muy importante. El primer paso lo dio aquí el Ministerio en el año 2018 cuando se llamó Ministerio de Educación y Formación Profesional, asumiendo las competencias de la formación profesional, ocupacional y continua. Has dado muchas preguntas que tenía previas de esto, ya se han ido respondiendo, ¿no? La posibilidad del profesorado, nuestro profesorado de la pública puede impartir las enseñanzas A, B y C, está claro, solamente con el desarrollo propio curricular que se va a hacer, está claro, es que además creo que muy acertadamente hacer un desarrollo modular, todo como he explicado las enseñanzas, la flexibilidad que va a haber curricular, la parte que has hablado antes de que se eliminan contenidos, que es que eso es una demanda efectivamente por el profesorado de formación profesional. Tenemos resultados de aprendizaje, sabemos dónde queremos ir, los criterios de evaluación, déjennos que lo llenemos de contenido, sobre todo en muchos ciclos formativos que son cambiando, vamos, casi al mes. ¿Qué más iba a comentar? Bueno, nos parece muy bien cómo se enfoca la internacionalización, sobre todo a nivel Europa de los ciclos formativos, de esa reciprocidad. El que se incluya también el inglés técnico, que algunas comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, por ejemplo, lo llevamos teniendo desde la LOE, pero claro, era una opción de la comunidad autónoma que al final, viéndolo de una visión estatal, al final no hace más que andar en diferencias, ¿no? De titulados de un sitio y otro, ¿no? Pero vamos, tanto el módulo de sostenibilidad como el nuevo módulo de empleabilidad, cómo se le ha dado una vuelta a la formación y orientación laboral. Yo sé que han trabajado los profesores de FOLE en ello y es positivo que la digitalización y es positivo, ¿no? Lo vemos igual que las nuevas figuras que se incluyen. Iba a proponer, pero es que ya lo he dicho también, es que el sacar una orden desde el Ministerio para el ámbito de gestión de desarrollar esas nuevas figuras va a ayudar mucho para poder que lo desarrollen las comunidades autónomas, ¿no? Y otra cosa que me parecía muy interesante, dabas una redacción última, yo no sé si estaba aquí en el documento que tengo yo aquí impreso, ya no sé qué momento es, que lo tenías puesto ahí en rojo, yo creo que sí que estaba. Da la prioridad a la contratación de interinos, antes que al profesorado especialista, al profesorado experto. Esa prioridad. Experto, ya que me he rectificado ya a mí mismo. Especialista experto, profesorado experto. Es muy positivo, además creo que se ha dado un paso importante decir, oye, a las comunidades autónomas meses antes tienen que convocar bolsas de trabajo. O sea, se le está diciendo muchas cosas que va a ayudar pues, a que no haya esas desigualdades, ¿no? Y bueno, si es que todo lo que me he ido apuntando más o menos ha sido respondiendo a todo. La formación docente creo que es fundamental, la formación que demos a los docentes, que se puedan utilizar en las empresas, sobre todo la flexibilidad también para poder impartir los módulos A, B y C que has comentado antes, incluso fuera de su centro de trabajo. Y bueno, creo que leí lo has respondido antes, pero yo no sé si era eso en cuanto a las becas del alumnado, el poder estudiar en otras, o sea, si en mi territorio no tengo esa oferta formativa, poderme ir porque mi vocación sea ser lo que sea, creemos que también es positivo y bueno, lo leeremos luego ya en detalle porque haremos las enmiendas oportunas en el Consejo Escolar y la mesa de negociación del profesorado si pasa por allí, que creemos que debe de pasar porque hay cosas que afectan al profesorado y bueno, vamos a ver, yo creo que creemos que vamos por el buen camino avanzando en la formación profesional, es la idea que tenemos de formación profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Te llevo a casa casi. Bueno. Muchas gracias. Es verdad que yo creo que hemos escuchado mucho al profesorado y porque si no, no se puede avanzar. Ahí voy a hacer una reflexión en voz alta, porque lo pensaba cuando lo comentabas tú. Cuando empezamos a plantear eliminar los contenidos,
que fue a raíz de empezar a hablar con profesores y profesoras cada vez que iba a algún sitio, ¿no? Cuando lo planteé, primero con mi equipo, pero luego ya después, pues más tarde, pero ¿por qué se meten en ese lío? No, qué barbaridad. Y yo creo que muchas veces no hacemos las cosas que pensamos que tenemos que hacer porque, bueno, o por miedo o porque creo que hay una falta. Vamos a ver, las palabras y el papel soportan algo, y yo lo digo muchas veces. Si estamos diciendo que confiamos en los centros y en el profesorado, pues luego después esas cosas, más allá de las palabras, hay que reflejarlas en los hechos, ¿no? Pero entonces los hechos son que sí, porque si no puedes estar diciendo al mismo tiempo, tenemos un profesorado magnífico, confío plenamente en los equipos docentes, pero realmente, como no les falta contenidos, no van a hacer muchas, ¿no? O sea, que vienen claros. ¿Sí? entonces yo creo que hay cosas que efectivamente hay que hacerlo. Hay una cosa que me ha venido a la cabeza, que no he comentado al hilo de lo que decías tú, que es una cosa fundamental. Y es que para poder hacer una buena oferta, además de esos órganos territoriales que hemos dicho, y no he hablado de la gobernanza porque no tenía mucho sentido aquí, pero lo que el Ministerio se compromete a poner a disposición de los orientadores, y tiene que ver también un poco con lo que Alonso comentaba de los orientadores, es un mapa de las necesidades del mercado laboral. Nadie puede elegir si no tiene información sobre qué va a tener más salida o menos salida. Y ahí estamos trabajando en una herramienta que nos permitirá en tiempo real ver cuáles son las necesidades. No sé si lo he comentado o no, ¿no? Bueno, pues eso es algo que ayudará mucho porque además es territorializada, de tal forma que el uso será para nosotros en el ámbito estatal, pero luego para cada comunidad autónoma o para cada provincia, pues abocando un poco los sectores, ¿no? O sea que nada. Perdona, Clara, te iba a decir una cosa que también me parece positiva, que en muchos se venía haciendo, ¿no? Que es sobre todo la elaboración de los currículos por parte del profesorado que está ejerciendo la especialidad, porque muchas veces no es algo que se haya hecho, a lo mejor se les ha consultado, pero bueno, son otros expertos de otros ámbitos, sobre todo aquí en formación profesional, los que elaboraban los currículum y creo que es muy importante porque al final son ellos mismos los que luego, los que saben que tienen luego que programar, hacen las programaciones, etcétera, bueno, sus planes de trabajo y creo que es muy importante. Han hecho ellos los currículos, ha habido otro equipo que ha validado, ha hecho otras propuestas y luego se ha revisado. Exclusivamente docentes. Estupendo, pues gracias a los dos y seguimos con José Luis. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a Clara la exposición que ha hecho. Algunos de los términos, al ver el borrador, que el proyecto que se ha presentado, bueno, pues ha despejado algunas dudas que teníamos nosotros en lo que afectaba al profesorado. Pero lo que sí queremos decir tres cositas generales, aparte de las enmiendas que presentaremos en el proceso de consulta para el dictamen del Consejo Escolar del Estado. En primer lugar, el profesorado de la FP está muy preocupado por los cambios que esta ordenación pueda generarle en la organización de sus módulos y sobre todo de su tiempo de trabajo. Por desgracia estamos acostumbrados a que se les exija siempre más funciones sin reconocimiento y temen que la llamada dualidad suponga una reducción de horas lectivas que afecte a la plantilla orgánica docente. En segundo lugar, vemos la importancia que tiene el profesorado en cualquier planteamiento educativo y mucho más en la FP. El éxito o fracaso de esta ley va a depender, como no puede ser de otra forma, de que el profesorado se implique, de que el profesorado participe, de que el profesorado haga su trabajo en las condiciones. Y sin embargo, por ejemplo, no vemos cómo en los consejos generales de la FP, del 19 miembros que hay, pues no estén los representantes del profesorado. Pensamos que no es lo más adecuado. Pensamos que entre 19 vocales habría espacio para dejar una parte a los representantes del profesorado. Pensamos que sería una forma de integrarlo, de hacer que participe más de las decisiones que toman los órganos, estos órganos de consultivo y de decisión de por dónde camina la FP. Es una enmienda que hemos presentado en otras ocasiones en los plenos del Consejo Escolar del Estado y como estés y nos preocupa este tema.
Y por último, vemos que está muy bien formar a nuestros trabajadores y trabajadoras. Pensamos que es importante, pero si vemos, por ejemplo, las páginas de InfoJob y otras páginas de trabajo, lo que más insiste en las empresas es experiencia, con experiencia, con experiencia, con experiencia. Pensamos que la formación global de las personas que van a optar un puesto de trabajo es fundamental, que es importante, pero pensamos que tal vez deberíamos de hacer una política más pedagógica o más didáctica o incluso insistir a que los empresarios valoren adecuadamente los aspectos formativos y no se basen tan exclusivos en los temas de las cualificaciones profesionales que puedan tener o las titulaciones que puedan tener. De hecho, sabemos que las personas más cualificadas de ciclo superior, etcétera, tienen una buena salida profesional por su salida profesional, pero si vemos en las páginas como InfoJob, por ejemplo, si lo leemos, vemos que lo que insiste en todo es experiencia, experiencia, experiencia. Y bueno, entraremos en más detalle en las enmiendas que realizaremos a este proyecto. Y bueno, pues gracias por tu explicación, Clara. Gracias a ti, José Luis. A ver, es que justo veros a todos, porque como hacía un tiempo que no veía a algunos. Mira, con respecto a las cosas que planteas, es normal que cualquier cambio conlleve preocupación, ¿no? Y eso es así. Y siempre luego se queda en menos probablemente, o por lo menos yo confío que en el caso de formación profesional se quede en menos, porque de verdad puede que no hayamos aceptado, pero desde luego la intención es ser sumamente cuidadosos con el profesorado, ¿no? Y es verdad que todos sabemos que muchas veces el profesorado quiere, cuando hay alguna modificación, quiere una implementación muy rápida, muy urgente. Lo hemos vivido con los profesores técnicos y ya sabemos que en la administración pues las cosas hay que hacerlas poquito a poco y así es como se están haciendo, pero al final llega, ¿no? Cuando se dice, oh, no lo han hecho en 6 meses, ya no lo van a hacer, se va a caer en papel. No, bueno, todo llega. Entonces, yo comprendo que estén preocupados, pero vamos a ver, en cuanto al tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo no va a variar. Es decir, que, fíjate, los módulos profesionales, cuando hablamos de los ciclos formativos, ya lo veis, que los módulos profesionales no se tocan, y es lo que he empezado por decir. Por tanto, el responsable de un determinado módulo profesional tiene sus horas, punto final, con independencia de que se vayan a impartir en una parte en la empresa, es decir, que una parte de sus resultados de aprendizaje se vayan a impartir en la empresa. Ahí, por tanto, no tienen por qué tener preocupación porque los módulos profesionales no se van a tocar, sus currículos no se van a tocar. Es decir, que no tienen que... esa presión de decir, Dios mío, pues que tengo que preparar un currículo distinto en pocos meses, no se tocan. Se convierten la mayoría de los ciclos formativos y cursos de especialización que ya están publicados, como todos tienen contenidos, es verdad que lo que pasan es a que los contenidos sean orientativos nada más, pero eso ya lo están haciendo ellos solos, porque si en un contenido aparece aprender a escribir, enseñar a escribir en una máquina de escribir, no hay ningún profe que lo haga. Es decir, que los contenidos ya los han cambiado ellos, o si estamos en un sistema operativo que en lugar de ser el 2.0 que aparece es el 4.0, ya ellos solos están trabajando en el 4.0. O sea que ahí, por tanto, el tema de la dualidad no tiene por qué preocupar. Y aquí también quiero compartir con vosotros una cosa que tiene que ver con algo que yo creo que es un doble discurso. Tiene que ver con lo de lo políticamente correcto, pero luego vamos a bajar a lo concreto y en lo concreto ya no nos gustan las consecuencias, pero que realmente no son consecuencias como tal. Aquí todos estamos peleando por algo que es mejorar la calidad de un sistema y evidentemente tiene que ver, por supuesto, pues hay cuestiones que tienen que ver con garantizar a nivel profesional el bienestar de los docentes, ¿no? Pero todos decimos, es importantísimo la presencia de la empresa, es importantísimo para que la formación profesional sea de calidad, que la empresa se implique, que la empresa esté, que estén más tiempo, que el profesorado tenga estancias en la empresa para formarse, ¿qué tal? Entonces, no podemos decir eso, pero luego preocuparnos porque hacemos eso.
la idea no es que vayan a perder tiempo de trabajo, ni tampoco la idea, fijaros hasta qué punto que hemos limitado aquí, no pudimos limitarlo en la ley orgánica, pero lo hemos limitado en el Real Decreto, ¿no? Que en ningún caso se pueda impartir un módulo profesional, por ejemplo, en la empresa, o la prevención de riesgos laborales, que alguna comunidad autónoma empezó a hacerlo en la empresa. Lo hemos bloqueado, precisamente para garantizar que sea el profesorado el que lo haga. O sea, que yo creo que ahí es más la comprensible inquietud de decir, a ver cómo queda lo mío, pero que luego después realmente... y os digo más, recordad, porque algunas veces nos olvidamos de que hay unas disposiciones transitorias para el tema, porque no podríamos implantarlo de otra manera. Para ampliar el tema de la dualidad, de la duración, hasta diciembre de 2024 no hay por qué ir ampliando la duración de la dualidad. Entonces, hay tiempo para ir ajustando, ir viendo, o sea que no es de repente se implanta y se implanta todo. Por dejar otra cosa para lo último, es verdad que el tema de la experiencia, y el ejemplo que ponías de InfoJobs, cuando hablan de experiencia, precisamente lo que nos trasladan las empresas es que valoran cada vez más la formación profesional, porque este periodo en empresa ellos lo entienden como experiencia. Tened en cuenta que además van a estar dados de alta en la Seguridad Social. Y entonces, ya la gran ventaja, una de las enormes ventajas que van a tener los estudiantes de formación profesional y las estudiantes es precisamente que ya van a tener ese plus de experiencia porque ya han estado dentro de una empresa, ya saben cómo funciona una empresa y ya se saben, digamos, qué mover. Además de todo el trabajo, yo os puedo decir que la mayor parte de mi tiempo yo lo dedico, cuando no me dedico a escribir estos reales decretos, a estar con empresas, justamente para lo que tú comentas, porque lo que es fundamental es que ellas cambien el chip y se den cuenta de lo importante que es contratar a técnicos superiores en lugar de contratar a otros perfiles que luego les tienen que formar porque están muy bien formados para otras cosas, pero no para eso. Y es verdad que la reacción y la disposición de las empresas ha cambiado enormemente, ¿eh? Lo que pasa es que estas cosas ya sabéis que es progresivo, pero yo creo que ahora tenemos que estar más que satisfechos con la reacción de las empresas, porque ya sabéis que en la Alianza por la Formación Profesional están absolutamente todas las importantes. Y luego, tema de Consejo General de la Formación Profesional. Aquí, déjame, José Luis, con todo el cariño, que discrepe un poco contigo. Y ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Vamos a ver. Los consejos, cada uno tiene su objetivo. Existe un consejo escolar del Estado que lo que negocia es justamente, y lo que se debate es precisamente la dimensión educativa o formativa. Y entonces aquí es donde toca hablar de cosas que afectan, pues en este caso, a los docentes, a la formación, a cómo impartirla, a cómo tal, que es lo que pasa, lo que estamos comentando aquí, ¿no? Y hay otro consejo distinto, que es, de la misma manera que aquí no están las comunidades autónomas, por poner un ejemplo, ¿no? O no están otro tipo de representaciones en el Consejo General de la Formación Profesional, de lo que se plantea es un órgano de representación del sector productivo. Ahí de lo que estamos hablando es de si en el plan de formación profesional la oferta debe ser más del sector industrial o si hay que atender más al sector tecnológico, de qué tipo de plazas y cómo hay que sacar. Es decir, que ahí no estamos hablando ahí estamos hablando de qué es lo que la formación, qué es lo que el mercado laboral, los sectores productivos reclaman de la formación profesional. Y ahí no estamos hablando de no entramos en ningún tipo de derecho laboral, permitidme que lo explique así, de ningún colectivo vinculado a la formación. Y eso es lo que originalmente desde la ley del Consejo General de la Formación Profesional plantea eso. De la misma manera que aquí no tendría ningún sentido que hubiera alguien del sector siderúrgico o del sector de la moda o del sector cualquiera que venga
que pueda decir necesitamos una formación vinculada a tal porque en el PIB participamos en esto, o el sector aeronáutico. ¿Tendría sentido aquí? No, tiene sentido, por eso hay dos órganos. Si los dos órganos de la finalidad es ir a uno. A nosotros nos vendría mucho mejor, pero hay dos. Y entonces Ahora, ese es el argumento que yo con honestidad comparto, de por qué en su momento se creó así el Consejo General de la Formación Profesional y por qué, como la ley de creación no se puede tocar, pues no, la composición es la que es. Y ahí, de hecho, los sindicatos que también tenéis representación aquí estáis la parte docente, y miro a Marisa, mientras que en el Consejo General de la Formación Profesional está la parte confederal, que no tiene nada que ver con la parte docente, ¿eh? Ojo, no son los mismos, es decir, que allí no están los mismos representantes sindicales que están aquí, ni mucho menos. Bueno, yo podría, perdón, ¿me permite una pequeña contestación? O sea, Claro que sí. Es una pequeña, no tiene mayor incidencia, pero bueno, en el Consejo Escolar del Estado, aparte del sector educativo, está la parte intersectorial de las confederaciones, de comisiones educativas, por ejemplo, y está la patronal, como patronal, está la COE, o sea, de la COE, o sea, aparte de las patronales de la enseñanza privada. De los patrones de la enseñanza. Pero bueno, yo pienso que me doy por satisfecho con tu contestación y ya está. O sea, Vale, solo por una cosita. La patronal está como patronal de centros privados. No, están las dos. Están las dos. Están las dos. Los centros privados y como COE. Pero COE y CEPIME, pero solamente plantean como... Pero bueno. Sí, vale. Vamos entonces con Jesús. Jesús Puello. No, oye, muy brevemente, por no alargarnos mucho. Bueno, muchas gracias, Clara, por tu presencia en el Consejo y por habernos dado la información que nos has dado, que evidentemente nos da luz en algunas cuestiones. Yo no voy a hacer ninguna valoración sobre la norma, porque un poco lo que yo quería exponer era esta situación que ya hemos dicho otras veces, ¿no? De la premura del tiempo con la que nos llegan estas normas que son tan importantes, que tienen tanto impacto, que son complejas, que tienen muchos efectos sobre el sistema y, sinceramente, ya lo hemos dicho en otra ocasión con alguna otra norma igual, incluso de rango superior, es decir, necesitaríamos más tiempo. Nos gustaría tener mucho más tiempo porque aquí hay una cuestión que tenemos que plantearnos todos y es que, en definitiva, al final, quien tiene que implicarse con estas normas es quienes las van a aplicar en los centros y el profesorado necesitaría tener tiempo para conocerlas de forma sosegada, analizarlas, hacer propuestas constructivas, independientemente de que haya habido profesorado que haya participado en la elaboración de este borrador de proyecto, ¿no? De Real Decreto. Pero sí que nos parece que esa dinámica se está perdiendo y que nos hubiera gustado tener, porque nosotros ya con estos plazos que tenemos ahora mismo no vamos a poder enviar a los centros para que el profesorado de los centros de formación profesional pueda leer una norma tan extensa, la analicen, nos manden sus propuestas y nosotros para el día 24 ya tenemos que tener las enmiendas. Bueno, es imposible. O sea, entonces, bueno, pues nos gustaría que esto cambiara de alguna manera y esto lo tenemos que analizar y estudiar, tanto por parte del Ministerio como del Consejo Escolar, pues para, entre otras cosas, que realmente el trabajo que podamos aportar sea completo y de calidad entre todos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la presencia, que está muy bien, que se nos venga a explicar las normas, sobre todo cuando tienen esta complejidad, y eso es de agradecer, sinceramente, pero por otro lado, este tema de los tiempos lo tenemos que mejorar, de alguna manera. Gracias, Jesús. Pues eso intentaremos entre todos. María Capellán tiene levantada la mano, lo que pasa es que no tiene cámara. Sí, pero sí que estoy. No tengo cámara, pero estoy aquí. Es que no... Vale, Raquel sí que te había visto. Cuando quieras, María. Claro, pues a ver, a mí sí me gustaría añadir que, bueno, pues es verdad que es muy complejo este decreto, es muy amplio y muy extenso y tiene cosas muy buenas,
porque yo creo que sí que hemos mejorado, por ejemplo, en el acceso del alumnado para poder continuar con los ciclos formativos, es estupendo, pero bueno, pues sí que hay otras cosas que habría que mejorar, porque, por ejemplo, la formación en las empresas, que sean las empresas quienes puedan elegir el tipo de formación, si es dual o es menos densa, pues a lo mejor las empresas, si tienen que pagar o no, pues van a decidir que no van a pagar para que el alumnado tenga formación dual. A la hora de elegir a qué empresas vas y cómo vas, pues hasta ahora es verdad que los ciclos formativos, si tienes que elegir, según viene en este decreto, en el primer trimestre, dónde vas a ir, qué quieres hacer, y va a ir un poco por notas, por contenidos, pues es muy complicado, porque en el primer trimestre de primer curso no se va a saber si realmente el alumnado que está cursando esas asignaturas va a poder o va a continuar con ese ciclo. Entonces, bueno, pues creo que viéndola con calma habría muchas cosas que creo que sí que deberíamos de tener en cuenta tranquilamente. Pero bueno, con el tiempo ya veremos. Gracias, María. Mira, con respecto a esto, es verdad que, vamos a ver, las empresas tienen en cuenta que el objeto de la empresa prácticamente no es la formación, por tanto, son copartícipes de la formación, pero no hay otra opción hasta ahora que no sea que la empresa esté dispuesta a acoger estudiantes en formación. Eso es inevitable, ¿vale? Pero yo voy a darte otro argumento. Tú planteabas que el tema de los alumnos que no van a saber cómo... Lo que hace el Real Decreto, fíjate, es decir, que se tiene que asignar las empresas con transparencia, que es algo que no sucedía hasta ahora, ¿eh? Pero la idea ya era la idea de la ley. Y en el Real Decreto lo que decimos es que alguien que elige formación profesional es porque quiere hacer una formación teórico-práctica y en contacto con lo que es la realidad del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si analizamos por qué hay tanto abandono el primer año, es una de las grandes, cuando hemos hecho cuestionarios y algún análisis con el alumnado, la principal razón es porque resulta que llegan a un sitio que probablemente tenga que ver en otros casos porque les han asignado un ciclo formativo que no era el que habían elegido en primer lugar. Pero no es eso sobre todo, sino porque ven que es una formación que sigue siendo en un centro y que no han pisado una empresa. Y la realidad hasta ahora es que los estudiantes que elegían formación profesional hasta el último trimestre del segundo año no pisaban una empresa. Claro, el que se aburría antes evidentemente abandonaba. Por tanto, el elemento de ver una empresa, de estar en contacto con una empresa, es un elemento absolutamente motivador porque al final es lo que buscan todos. Sobre todo en grado medio, por ejemplo, es el elemento fundamental de abandono. Y cuando hablamos de lo bueno que es la formación con carácter dual y lo importante que es que conozcan la empresa, no tiene sentido, y esto os voy a contar el ejemplo que siempre contaba a alguien que yo conocí cuando llegué en esta nueva época al ministerio, alguien de una cámara de comercio, y era que tomar un café con leche no es lo mismo que tomar un café solo y luego un vaso de leche. Y eso es la formación dual. La formación dual no es que esté en el centro una tanda de tiempo y luego después que hagan unas prácticas, porque no son prácticas lo que hacen nuestros estudiantes, todas condensadas. La idea, lo ideal de la formación profesional con carácter dual es que compaginen, que compatibilicen de la manera que se pueda, que cada centro se organizará de una manera distinta. La formación en el centro con la formación en la empresa, por días, por semanas, por trimestres, pero que por eso la obligación de que haya un periodo en primero y un periodo en segundo, porque lo más que puede pasar es que un centro o una comunidad autónoma quiera ir a lo más sencillo y lo más sencillo sea decir, bueno, pues al final, que estén un tiempo al final de cada curso, bueno, pues por lo menos que estén al final de cada curso. No puede ser que nos pasemos un curso y medio en unas formaciones de 2 años sin haber pisado una empresa. Entonces, no van a saber qué elegir. Los alumnos ya han elegido un ciclo formativo. Y en ese ciclo formativo
Y en el centro en el que están, los estudiantes saben, el centro sabe qué empresas tiene con las que colabora. Por tanto, ahí lo que dice el Real Decreto es que ya desde el principio se les cuente a los estudiantes qué ventajas o qué inconvenientes tiene el régimen general y el régimen intensivo. ¿Qué van a hacer en caso de esta empresa, de esta otra, de esta otra, de esta otra, y que sean las empresas las que se presenten de tal manera que los estudiantes puedan decir, oye, pues a mí me gustaría por orden de preferencia, cosa que no se hace ahora, porque es el profesorado el que dice, tú te vas a ir a esta empresa porque te veo más flojillo, te vas a ir a esta que no es tan... Eso, lo que se transforma ahora es en algo con absoluta transparencia, en lo que el estudiante, después de haber visto las potenciales empresas, dice, oye, pues yo voy pidiendo por orden. A lo mejor no me toca la primera, me toca la segunda, porque claro, evidentemente luego hay que ajustar, ¿no? Pero yo te plantearía lo contrario. El problema es que estamos perdiendo estudiantes justo porque estamos convirtiendo, en algunos casos, la formación profesional, estamos perdiendo la dimensión práctica, la hacemos solamente en el centro. Y ven una empresa al final. Y cuando van a una empresa, al final de la formación es cuando descubren que aquello no les gusta. En muchos casos, que también nos lo cuentan algunos estudiantes. Y pues claro, entonces hay que intentar... es una de las potencialidades, ¿no?, de la dual. María vuelve a levantar la mano. Sí, María... es que, bueno, a ver, no estoy muy de acuerdo con ella, porque además eso está totalmente en contra de de una de las cosas que ha explicado al principio, de que cualquier alumno, siempre que haya plaza, se puede matricular a lo largo del tiempo. Si les obligamos a elegir o les hacemos elegir nada más empezar a estudiar, el alumnado que se matricule con el curso empezado no va a tener esas ventajas. Y luego la forma de elección de centros, que tiene que ver con la participación en clase, con el tiempo que ha sido, bueno, pues van a estar en desventaja. Entonces, por un lado, estamos dando prioridad y estamos favoreciendo que el alumnado pueda acceder a los ciclos cuando estos ya han empezado, que me parece estupendo y fenomenal, porque bueno, pues le das oportunidad a gente que a lo mejor se lo plantea más tarde, pero por otro lado también les estás quitando oportunidades. Entonces, bueno, pues a lo mejor habría que mirar a ver cómo se hace en ese sentido. Pues nada, esperamos tus propuestas, María. De todas maneras, es en el segundo trimestre, no es inmediatamente al principio, es en el segundo trimestre, llevan ya un trimestre de formación. Y la matrícula abierta no puede impedir que el curso se desarrolle se tiene que desarrollar con normalidad. Seguro que estaremos todos de acuerdo en que un curso es un curso. Una cosa es que tú des opción a que alguien asuma que yo me incorporo en diciembre y entonces tengo que asumir que la formación que ya se ha impartido en septiembre, octubre y noviembre, pues la tengo que asumir por mi cuenta, y otra cosa es que hagamos que todos empiecen de cero o adaptarnos a eso. Sí, hombre, y luego la gente que trabaje también es complicado, va a ser muy complicado compaginar estudios con trabajo. Hasta ahora es verdad que había gente que estaba trabajando y que aprovechaba para, pues eso, para mejorar su formación o para adquirir esa formación que necesitaba en sus empresas a través de los ciclos formativos, y a lo mejor en vez de facilitárselo se lo estamos poniendo más difícil. Pero bueno, será cuestión de dar tiempo a ver qué tal. Vale, eso esperamos las propuestas. Ten en cuenta que en el caso que acabas de poner, esas personas están exentas de la formación en la empresa, si ya están trabajando. O sea, yo creo que mejora el sistema en general y que nadie se perjudica. Pero bueno, en fin, que aquí el proceso de tramitación es para eso. Para todo, porque cuantas más cabezas piensen en ello, mejor funcionamos, o sea que... Sin duda. ¿Más intervenciones? ¿No? Bueno, pues nuestro agradecimiento a la Secretaria General por la generosidad para compartir esas líneas generales. Esperamos leer con calma el articulado y a ver si a partir de ahí, pues con ese objetivo compartido de hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y que ayude a mejorar la vida de las personas, podemos colaborar. Mil gracias, estaremos siempre ahí para colaborar
Pues nada. y el consejo está abierto. Gracias para vosotros, o sea que ya sabéis. Únicamente una cosita y es deciros por si ayuda, que no sé si ayudará, pero que tengáis en cuenta que de la totalidad del Real Decreto hay partes que son muy específicas de los grados A, de los grados B, de los grados C, que al no estar, por supuesto, lo leéis en su totalidad, faltaría más y hacéis aportaciones a su totalidad, pero que tengáis en cuenta que eso al no formar parte del sistema educativo, no sé si la palabra adecuada es os libera o alivia la tarea a la hora de analizar el texto. Pues nada, gracias y nos vemos. Cuidaos muchísimo.